Hola amigos, bienvenidos a este canal de The Real India Project, en el cual hablamos de la India, pero desde un punto de vista analítico, objetivo e histórico, en donde no solamente te voy a compartir mi experiencia siendo una mexicana viviendo en la India, sino que también a través de investigaciones que he realizado en diferentes fuentes te voy a decir el por qué las cosas son como son. Pues bueno, el primer tema del cual vamos a hablar es acerca de los matrimonios arreglados en la India. ¿Y por qué? Bueno, porque a muchísima gente cuando yo le comparto que en India todavía existen los matrimonios arreglados, su primera reacción es así como de no manches, ¿cómo crees que todavía los obligan a casarse? Pero gente, no es así de simple. ¿Por qué no es tan simple? Porque cuando nosotros pensamos en matrimonio arreglado, la primera idea que tenemos es que los obligan, de que alguien más decide por ellos. Pero gente, esto no es así. Y para entender por qué no es así, debemos de entender dos conceptos muy claramente. No es lo mismo un matrimonio arreglado que un matrimonio forzado. Y en la India existe matrimonio arreglado. Y ahorita vamos a ver la diferencia, cómo lo hacen, desde cuándo lo hacen y por qué hoy en día sigue existiendo. Si a ti ya te llamó la atención este tema, te invito a suscribirte a este canal, The Real India Project, para que puedas ver más acerca de la India y entenderla desde un punto de vista objetivo. Bueno, pues vamos empezando, gente. ¿Desde cuándo existen los matrimonios arreglados en la India? Mucha gente dice que desde hace 3000 años antes de Cristo, pero no hay datos específicos que hablen de esa época, pero sí hay información que nos dice que desde 1500 a 500 antes de Cristo, en donde ya había registro de que los matrimonios eran arreglados, porque en ese entonces los matrimonios no eran vistos como una historia de amor, sino como una institución social, una alianza entre familias y una estrategia para la estabilidad social, la cual básicamente servía para preservar el linaje familiar, mantener el patrimonio, crear alianzas sociales y políticas, también para asegurar compatibilidad religiosa, mantener la estructura de castas y proteger la reputación familiar. En pocas palabras, el matrimonio siempre fue una estrategia social más que una historia romántica. Y siendo honestos, de hecho, la mayoría de las sociedades pasó por algo similar. La gran diferencia y lo que nos escandaliza en otras partes del mundo es que hoy en día eso aún prevalece en la India. Y si tratamos de entender por qué, nos tenemos que ir a sus libros que se llaman Dharma Shastra. ¿Qué es el libro del Dharma Shastra? Bueno, pues justamente el concepto de Dharma dentro de la cultura india significa el deber ser. Es decir, todos tenemos una responsabilidad y debemos de cumplir con ciertos deberes. Y el matrimonio justamente es uno de ellos. En estos libros no solamente se hablaba acerca del matrimonio, sino como ya lo mencioné, es toda una filosofía de vida en la cual hay ciertos deberes que tú debes de realizar y de llevar a cabo para tener una mejor vida. Entonces estos libros también incluían, por ejemplo, la autoridad de los padres para tomar la decisión respecto al matrimonio, cómo se regulaba la sexualidad femenina, las restricciones de casta, la pureza familiar, entre otras cosas. Entonces, gente, hasta el momento entendemos que en la India se formó la idea de que el matrimonio era justamente parte de tu deber social como persona para tener una buena vida. ¿Y qué había del amor? Pues bueno, la idea es que el amor viene después. ¿Pero India siempre fue así y solamente tenía matrimonios arreglados? Pues no, chicos, y es aquí cuando rompemos con estereotipos. En algunos otros textos antiguos, en específico el Gandharva Marriage, se hablaba de una unión por consentimiento mutuo, es decir, love marriage, matrimonio por amor. Pero gente, existía algo mucho más interesante, algo llamado Shvarambar. ¿Qué es esto? Es un sistema en el cual la mujer podía elegir entre diferentes pretendientes. ¿Shocking? Sí, porque seguramente tenías una idea de que en la India las mujeres no podían elegir, pero no, la mujer de hecho ha fungido con un papel muy importante. Con esto te quiero enseñar que India nunca ha sido blanco o negro, tiene muchísimos matices y esto es lo que hace las cosas mucho más interesantes. Y pues bueno, ahora vamos con lo que todos quieren saber. ¿Cómo pasa eso hoy en día? Porque no es como en las películas donde tú ves que llega la mamá con la foto y te dice te casas mañana. Bueno, a veces casi, pero tenemos que contextualizar de dónde es la persona, dónde está viviendo y cuál es la religión, casta y muchísimas otras cosas. Pero regularmente este proceso pasa así. Cuando tú ya estás en una edad casable, que puede ser a partir de los 20 años en adelante, existe una primera pregunta para ti. Oye, ¿tú conoces ya a alguien que te interese? Y obviamente esta pregunta no es así como de, oh, ya porque alguien te gusta y realmente estás interesado, quiere decir que te van a dar tu green light, ¿no? Quiere decir que te van a dar luz verde. No. Si tú les dices que sí tienes a alguien, primero van a checar y te van a preguntar, ¿es de la misma casta? ¿Es de la misma religión? ¿Es de tu misma edad? ¿Qué hace para ganarse la vida? Entre otros requisitos que seguramente se van a sentir más como recursos humanos que otra cosa. Y una vez si tú
pues pasas esa prueba, ¿no? Bueno, más bien tu pretendiente pasa esa prueba, pues pueden decir, bueno, tráelo para que lo conozcamos en la casa. Y cuando tú traes a tu pretendiente a tu casa, pues va a pasar por otro tipo de entrevista en donde los familiares le van a hacer preguntas como las que ya mencioné, solamente para reforzar de que pues sí realmente sea así, y otras cosas para que ellos vean cómo es tu carácter. Y después, si tu pretendiente los convenció, le van a pedir que traiga a su familia. Y entonces, ahora ambas familias se van a entrevistar. Pero, previo a que las dos familias se entrevisten, cada una de ellas va a llevar a cabo una investigación por su parte de manera separada, en donde lo más común que pasa es que van a donde vive la persona y empiezan a preguntarle a los vecinos, oiga, ¿usted conoce a tal persona? Oiga, ¿cómo es ella? ¿Cómo se ha portado? Etcétera. Es decir, no le van a preguntar solamente a tu familia, porque seguramente tu familia va a hablar maravillas de ti, sino que van y le preguntan a la gente que no forma parte de tu círculo inmediato cómo es tu naturaleza, cómo es tu carácter. Bueno, entonces ya después pasa la segunda entrevista entre familias y si entre ellas se gustan, pues ahora ya pasa justamente a lo arreglado. ¿Qué quiere decir lo arreglado? Pues aunque en India se supone que ya de acuerdo a la constitución está baneado, es decir, está prohibido eso de la dote, pues eso es una de las cosas que todavía siguen existiendo en la India. A pesar de que la gente dice, no, eso ya es cosa del pasado, la verdad es que eso todavía sigue pasando, yo lo he visto. Y no me van a contar a mí, no me van a decir, oh, no, los indios somos bien progresistas, ya no aceptamos esas cosas, porque la verdad es que depende del círculo en el cual tú te rodees. Claro que puede pasar que no hagan eso, pero todavía hay ciertos círculos en los cuales sí. Y no es como tú piensas, de que solamente cuando están en sus ranchos o en los pueblos más abandonados eso sigue pasando. Probablemente sí pasa más, pero te sorprenderías de saber que de hecho eso también se da y se espera más dentro de familias más adineradas porque se supone que hay más de dónde dar. Recuerda que la dote justamente es aquello que yo te doy, ¿no? Como mujer aquí, en este caso la que tiene que dar el dote es la mujer y la dote puede ir desde que te doy un carro, te doy una casa, te doy dinero y eso es lo que justamente lo hace arreglado. Un matrimonio arreglado es donde consensúan justamente qué es lo que uno le va a dar al otro y generalmente, como ya lo mencioné, aquí se espera que la mujer sea la que dé eso al hombre, a la familia, ¿no? Y no se ve tan mal, ¿no? Aquí en la India, porque pues como la mujer se va a ir a vivir a la casa del marido, pues finalmente ella también va a gozar de los beneficios. Que pues, bueno, hablamos de que la realidad a veces es diferente dependiendo de nuevo, en qué familia pues vayas a caer. Sobre la dote todavía hay muchísimo que decir, así que ese tema lo ahondaremos más en otro video, pero déjame decirte que también esa era justamente una de las grandes razones del por qué en India existían muchos infanticidios, porque las familias que justamente tenían una niña sabían que en algún momento de sus vidas, cuando ellas ya fueran casables, pues tenían que dar una dote. Y pues justamente como muchas familias no se consideraban o no tenían justamente las posibilidades económicas, pues eso finalmente influía en tomar la decisión de no tener a la niña o de cuando ya la tuvieran, pues que la mataran. Y esa tendencia a su vez pues hizo que en India se implementara una ley que justamente hace que cuando tú estés embarazada, los doctores no te pueden revelar el sexo del bebé. Pero ese tema también es tema para otro video que requiere mayor profundización. Y pues bueno, siguiendo con lo del matrimonio, tú dirás, bueno, ya se arreglaron, te voy a dar un refri, te voy a dar un micro, entonces ya con eso quedamos y es todo. Pues no, ¿qué crees? Todavía existe algo más y que está también muy enraizado en sus creencias y es aquello que se llama el Kundli. ¿Qué es el Kundli? Pues es ver si sus astros hacen match, si son compatibles. ¿Y qué es el Kundli? Pues bueno, el Kundli tiene sus raíces en la astrología, en el cual yo te tengo que decir mi fecha de nacimiento y hora exacta y con la de la persona con la cual te vas a casar para ver si son compatibles. En este sistema se miden diferentes cosas que van desde el carácter, la progenie y si justamente ustedes van a tener un buen futuro matrimonial. Y eso pues juega un papel muy pesado, muy importante en la India, porque justamente te habla de cómo va a ser el futuro. Entonces, si desde el inicio te están diciendo que sus estrellas nomás no hacen match, pues como para qué le tiras, ¿no? Si ya está escrito en las estrellas que pues van a fracasar. Muchas parejas que ya han acordado entre ellas que se gustan, que se quieren, las familias también, y después vienen los resultados del Kundli y sale que nomás no, paran ahí todo. Sí. Así de importante es el papel de la astrología aquí en la India. Tanto que de hecho muchas personas lo hacen al inicio o incluso antes de siquiera conocerse o hacer una primera junta
porque pues desde ahí ya se deriva el hecho de si son compatibles o no, si van a tener buen futuro o no, y entonces la gente toma decisiones a partir de eso también. De hecho, hay aplicaciones en la India que te piden todos esos datos para que ellos puedan hacer tu matchmaking, que puedan hacer tu compatibilidad primero, y para que tú también le decidas si le tiras por ahí o mejor no. Y pues bueno, una vez pasados todos estos filtros, si todos estos son pasados correctamente o al menos decentemente, pues te puedes casar con la persona que tú propusiste y pues tu boda se va a llevar felizmente con la aprobación de todos. Esto que te acabo de describir es un matrimonio por amor y tú dirás, no manches, eso ya suena como un matrimonio arreglado y tú dijiste que un matrimonio arreglado justamente implica el hecho de que se pongan de acuerdo. Sí, pero la diferencia fue que tú conociste a la persona primero. Entonces aquí lo que pasa es que si no es un matrimonio arreglado desde el principio, es algo que ellos llaman Love Come Arranged. Significa que de pasar de ser amor, de todos modos tienes que pasar por los requisitos del matrimonio arreglado, porque recuerda, en India la parte social pesa mucho. Entonces, a pesar de que tú ya amaste a la persona, de que tú ya amas a la persona, de todos modos tu familia se quiere asegurar de que vas a tener un buen futuro con ella. Entonces, se tiene que asegurar, por ejemplo, si hay los recursos económicos, si hay esta compatibilidad de las estrellas y los astros. Entonces, es por ello que a pesar de que tú ya la elegiste, de todos modos se van a querer asegurar de que tu elección sea la correcta. Porque recuerda, no te va a impactar solamente a ti como individuo, sino también a la familia y a su reputación. Diríamos en México, no es lo mismo que llores en tu cuarto, ahí en Nesa, que llorar en tu cuarto de París. Entonces sí, se van a querer asegurar de que esa persona sea exactamente la adecuada tanto para ti como para tu familia. Pero Gabriela, entonces, ¿qué es un matrimonio arreglado y qué es un matrimonio por amor? Porque suenan exactamente lo mismo. Y pues sí, puede parecer, pero seguramente también tú ya te diste cuenta la diferencia primordial. Y la diferencia primordial es cuando te hacen esta primera pregunta de si ya tienes alguna chica, algún chico o no. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú les dices que sí, pues bueno, ya te lo acabo de explicar. Pero cuando tú les dices que no, es cuando empieza su labor de búsqueda, su labor detectivesca, y ahí empiezan las tías indias. ¿Y cómo pasa esa búsqueda? Pues bueno, hay básicamente dos formas. La primera es buscar en su círculo cercano. Esa es la búsqueda por excelencia porque como ya conocen a las personas en su círculo cercano, entonces saben acerca de su reputación, saben acerca de las mañas, saben acerca de sus incomes, de sus salarios, se saben todo, porque aquí los indios se preguntan de todo. Entonces, pues ya tienen la información pues más a la mano. Entonces, si dentro de las candidatas que ellos te muestran tú encuentras a alguien que te interese, pues entonces empieza todo el proceso que ya te expliqué anteriormente. Hacen el match del Kundli, las estrellas, los astros, empiezan a ver cómo es la familia, a pesar de que ya la conocen, pues quieren saber acerca de más detalles. Entonces hacen la junta y también hacen una junta para que ustedes dos platiquen, vean si se entienden y entonces pues ya pasen justamente a los arreglos, ¿no? A ver pues qué me das, qué te doy. Después de que ya todo se arregló, dependiendo del momento de vida en el cual se encuentren, es que van a establecer la fecha del matrimonio. Se espera que ellos sean primero socialmente estables, que tengan cierto estatus, porque si por ejemplo el chico acaba de terminar la licenciatura, pues todavía no tiene una estabilidad económica. Entonces lo que le van a decir es pues bueno, sí te vamos a comprometer con ella es la que te vas a casar, pero encuéntrate primero un trabajo y después ya establecemos la fecha del matrimonio, la cual de hecho también va a estar ligada a cuál es la mejor época de acuerdo a los astros para que ustedes se casen. Así que gente, como pueden ver, un matrimonio arreglado en la India no significa un matrimonio forzado. Sí que hay muchísima presión para que la gente se case, a cierta edad pues ya espera que lo hagas, pero pues bueno, si nos ponemos a pensar, eso también existe en otras sociedades. No quiere decir que esté bien o que está mal, simplemente es parte de los usos y costumbres. Pero lo que sí me interesaba dejarles claro en este video es que un matrimonio arreglado en la India no significa que la gente esté forzada a casarse. Significa que pues le van a presentar una serie de opciones entre las cuales la persona de hecho decide con quién casarse. Y sí, que la familia va a tener un papel muy importante también en esa decisión, sin embargo la decisión sigue siendo al final de la persona. Pero gente, ¿qué está pasando hoy en día? ¿Qué está haciendo la juventud de estas generaciones? ¿Están tratando de cambiar su realidad? ¿Están tratando de cambiar patrones o lo aceptan? ¿Ustedes qué piensan?
Pues les cuento, gente, que de hecho a partir de los finales de los 80, las generaciones de ese momento en adelante, de hecho sí han cuestionado más cómo se hacen las cosas o cómo se hacían las cosas regularmente y han estado optando también por opciones diferentes. En India hay un mercado muy grande de dating apps, es decir, utilizan muchísimo esto de Tinder, de Bumble y tienen pues apps muy localizadas que son solamente y que funcionan solamente aquí y que justamente les da la oportunidad a las personas pues de iniciar justamente esta búsqueda de la persona con la cual se quieren casar. Además, pongan en los comentarios si esto no es cierto, pero cada vez vemos más personas de la India afuera. Es decir, tal vez antes solamente conocíamos a la India por películas, porque pues sabemos que hay alguien que se llama Gandhi, pero no teníamos mucho contacto con personas de por allá. Y últimamente las generaciones más actuales, y como les dije a partir de los 80, han viajado muchísimo hacia el exterior, lo que ha hecho que justamente también ellos mismos se abran a las posibilidades de relaciones, en este caso pues internacionales. Por lo que la realidad imperante en India no es una sola y no está solamente limitada a los matrimonios arreglados, sino que ya se ha expandido, ya es diferente y pues si a ti te cuentan, te chamaquean de que no me puedo casar contigo porque mi familia no me lo permite, puede que sí, puede que no. Pero pues bueno, tenemos que pues evaluar varias cosas. Si la persona por ejemplo es de una gran ciudad, ¿no? Ahí ya tendría más posibilidades de casarse, pero tal vez por la presión familiar justamente pues prefiera evitarse problemas y pues prefiera pues quedarse dentro de su propio círculo. Con esto entonces entendamos que la realidad de la India no es una sola. Es como si vivieran diferentes Indias dentro de una sola India, porque si tú te vas a un estado, cambia si tú te mueves a otro. Es como si pasaras una carretera y de repente la realidad es otra, así tal cual se los pongo. Amigos, yo les puedo contar que también antes de vivir en la India, yo también tenía muchos prejuicios acerca de la India. Yo pensaba que justamente sí los obligaban a casarse, que no tenían elección. Hasta yo me ponía a pensar así como de, ay, pobrecitos, ¿cómo les hacen eso? Y cosas así. Pero pues bueno, cuando justamente ya te pones a investigar de veras la realidad de la gente y pues justamente tienes el acercamiento por estar en el lugar, pues bueno, ya justamente la realidad entonces empieza a tener diferentes matices y empiezas a comprender la realidad de ese contexto en particular. Ahora bien, chicos, entender no significa aceptar. Tienes que tener bien claro justamente si tú, por ejemplo, estás en una relación con alguien de la India, pues que justamente vienen de otro contexto. Tienes que entender cuáles son sus expectativas y también cuáles son aquellas cosas que pues son tus no negociables, porque tú también vienes de un contexto donde también hay expectativas. Entonces, sí que hay que poner esta sobre la mesa antes de establecer una relación y justamente pues para que esta, si es tu propósito, pues pueda prosperar. Porque de repente podemos caer en esta romantización de, ay, no manches, me agarré un hindú, un musulmán, un sikh o lo que sea que tú te hayas encontrado en la India y estás así como que embobado de que no manches, bien exótico el asunto, ¿no? Y entonces pierdes de vista justamente que pues ustedes van a construir un futuro, que sí, la etapa inicial es así como de wow, no manches, qué chido, qué loco que sea otra cultura y aprendes muchísimas cosas, pero de repente ya en el día a día empiezan a salir esos detalles que sí o sí van a tener y los van a llevar a tomar decisiones que van a impactar en crianza de hijos, en decisiones futuras, en cómo se maneja el dinero, etc. Entonces, esas cosas que van a impactar justamente en cómo se forma la dinámica dentro de una pareja y de una familia, pues sí que se tienen que discutir antes de pues seguir dando pasos, antes de que pues te rompan del corazoncito, porque si de por sí una relación en sí ya es compleja, imagínate cuando vienen de dos culturas diferentes. Y no se trata de criticar la cultura de cada uno, sino cada una de las prácticas que tenemos como pertenecientes a cada una de nuestras culturas, ¿qué estás tú dispuesto a negociar y qué estoy yo dispuesta a negociar para que esto funcione? Porque no va a ser una aceptación total y no va a ser una aceptación o no debería de ser una aceptación a ciegas, porque eso después trae consecuencias. Y pues no me queda más que decirles gracias y bienvenidos a The Real India Project. Namaste.